¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy día no se imaginan cómo me he preparado para esta conversación. Tenemos un invitado de lujo, como siempre. Eh, no sé, estoy así como falta de palabras, ¿no? Así que, Mariana, te voy a dejar a ti porque lo que quiero es que empecemos porque tengo miles de preguntas a nuestro invitado, que es un delicioso, tengo que decir. Así que, Mariana, dale. Sí, estamos con Lucas Cervetti. Lucas Cervetti, sí, yo también estoy muy feliz, chica, porque yo conozco a Lucas en persona. Vino a Chile, o sea, cuando lo conocí yo, a fines del 2019, antes de su viaje a España, su gira, porque ese año hizo, ahora estábamos recordando, hizo una larga gira el 2019 y, y entre esos países que visitó estuvo Chile y me tocó trabajar con él, conocerlo, para hacer la difusión de su libro La luz de la conciencia. Que tú lo tienes ahí, lo tienes que mostrar, de Editorial Coan, una editorial española Oye, formada por Fernanda Ares, Eva Cohen-Gil. Fernanda Ares es argentina también, como nuestro invitado. Así que, querido Lucas, bienvenido. Escritor, músico, en su página web dice que no es escritor, que no es músico, que no es filósofo, pero sí filósofo, sí hace música, sí escribe. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, un gusto, un placer estar aquí, la verdad. Me alegra mucho. Oye, ¿a quién vamos a entrevistar? Vamos a entrevistar al escritor, al músico, al filósofo, al papá, eh, porque tengo para todo. O sea, ustedes me dicen y yo me pongo a quién. ¿Con quién vamos a hablar? Qué difícil, ¿no? Siempre digo, en la biografía un poco de la página, la escribí así porque me pasa mucho de que siempre me presentan como escritor, como músico, y creo que los seres, entiendo, digo, el juego de vivir en esta sociedad en la cual nos presentamos con un rótulo, pero creo que somos mucho más que una profesión y, y al mismo tiempo siento que además de recortarnos, presentándonos por una profesión, es como que yo siento que más allá de que estudié composición, música y me dedico mucho a eso, estudio mucho siempre, desde siempre, creo que no soy música, ¿no? Como traigo la música aquí, pero digo, la música es algo mucho más grande que yo y al mismo tiempo pues con la cuestión de escribir, muchas veces me presentan como escritor y tengo mucho respeto por la gente que estudió letras, por ejemplo, y que realmente escribe de verdad. Yo siento que simplemente expreso la experiencia que viví, digo, principalmente que tiene que ver con el infarto y hablo mucho de espiritualidad y bueno, traté de escribirlo de la mejor manera posible, pero trato de cuidar el respeto a los que dominan el lenguaje, ¿no? En su máximo esplendor. Un poco también va por ahí, ¿no? Oye, Lucas, cuéntanos, porque bueno, yo y la chica leímos tu libro, pero la gente no lo ha leído. ¿Cómo parte esta historia? Porque es una historia, se provocó en ti un giro así como de 180 grados realmente. O sea, lo que sucedió te cambió la vida para siempre. Y yo creo que está cambiando la vida de muchas personas también. No solo los que están a tu alrededor, sino también los que han leído el libro y que van comprendiendo que la vida tiene otro sentido. Cuéntanos qué sucede y por qué escribes este libro y qué cuentas en él. Qué Primero. bueno, sí. Sí, es total, como decís, literalmente lo que sucedió, digo, lo que me sucedió es que el día que cumplía 20 años, eh, mis amigos estaban empezando a experimentar fiestas de música electrónica. Yo, al dedicarme a la música y estudiar música, no empatizaba con la música electrónica y demás, ni tampoco era mi intención ir a esas fiestas, mucho menos consumir drogas de estas químicas. Pero bueno, era el día de mi cumpleaños, todos ya iban a ir a una fiesta y, viste, a esa edad uno siempre quiere encajar y todos ya habían comprado la entrada para esta fiesta de música electrónica y dije, bueno, ok,
voy a pasar mi cumpleaños con mis amigos para no pasarlo solo, y me tomé una pastilla de tomado alcohol, fumado marihuana y tomar una pastilla de éxtasis, tuve una deshidratación y eso me produjo un infarto. Claro, yo era muy inexperimentado con la cuestión de las drogas y no tenía muy presente que siempre hay que tomar una botella de agua, hay que tener una botella de agua cuando tomas esas drogas, que no sé qué, pues yo no lo hice y me morí, literalmente. Y en ese instante que estuve muerto, salí del cuerpo y viví la eternidad, el todo que es la nada al mismo instante y básicamente lo que me sucedió es que mi conciencia no se apagó nunca, todo lo contrario, sino que en el instante que dejé de estar en el cuerpo se expandió y, y es muy largo, digo, para profundizar, pero digo, como para decir en pocas palabras, lo que me sucedió es que de pronto era quien soy, digo, Lucas, pasó a ser un puntito en un océano de puntos, de historias en donde mi conciencia podía estar en todas al mismo instante, dialogando con esto que aquí en nuestra cultura suelen llamar el ángel de la guarda y demás, pero que al menos lo que comprendí en ese instante es que soy yo, lo que pasa es que es el alma que habita infinitas realidades al mismo tiempo, y aquí solo somos conscientes de nuestro yo en tercera dimensión. Como decía hace un rato fuera del vivo, que le llamamos tercera dimensión porque es adelante, atrás, a los costados. Comprendí muchas cosas que cuando volví al cuerpo pues ya no era el mismo, literalmente. De hecho, fue tanto lo que comprendí en ese instante que los 3 años posteriores, yo al infarto quedé muy descolgado de lo que es la sociedad. De hecho, ahora ya pasaron 14 años del infarto y volví a tener una personalidad un poco más humanizada, un poco más de este sistema social, pero los 3 años posteriores al infarto yo tenía otra mirada, tenía otros tiempos, no comía, y cuando digo no comía, literalmente a veces pasaba 3, 4 días sin comer, y estaba vivía con otras leyes, ¿no? Y de a poco fui conceptualizando toda esta información, le fui poniendo concepto porque la viví fuera de lo que es el cerebro, fuera de lo que es el procesador de la conciencia, y por haber estado fuera del cuerpo, la fui poniendo en palabras y bueno, naturalmente digo, toda la gente que empezaba a decir que yo estaba loco, mal, con el paso del tiempo y de los años y por ahí de encontrarme con alguien en algún lado y empezar a hablar de todos estos temas, se empezó a armar un boca en boca y me empezaban a escribir y a pedir si podía dar una charla, y así se fue armando esto y llegó un día que empecé a recibir tantos mensajes que no podía contestar a todos, hace bastantes años, por Facebook, no existía Instagram ni nada de eso, y dije, bueno, con las preguntas que me escriben, voy a escribir un libro en donde cada capítulo sea una temática de las que me preguntan. Lucas, sí, eso, perdón. Sí. Perdón, chica, cuando tú dices que te empezó a llegar esta gente que te escribía, ¿es porque tú luego de ese infarto tú empezaste a contar, empezaste o sea, ¿qué historia era lo que tú decías en esos primeros años? Bueno, un poco lo que me sucedió, digo, es que en ese instante que salí del cuerpo, habité la eternidad, no me alcanzaría el tiempo de esta vida para poner en palabras todo lo que viví en ese instante, porque entré en una realidad de no tiempo, no espacio, y a veces cuando digo en ese instante es medio paradójico, porque entré en un plano en donde no hay tiempo, y de hecho me pasa cotidianamente que de repente alguien me pregunta algo y yo digo, esto yo lo comprendí en ese instante del infarto. Y ahí hago un ejercicio medio espontáneo de ponerlo en palabras de manera medio caótica, y siempre me pasa que después a la noche, cuando me voy a dormir, digo, no, esto lo puedo ordenar mejor.
y lo ordeno de una manera un poco más comprensible en nuestro lenguaje. Pero los años posteriores al infarto, lo que me pasó es que cuando yo volví al cuerpo, volví sin filtro y contaba todo, no todo, pero digo, sin filtro lo que había vivido en ese instante, e incluso de cosas que tienen que ver con los extraterrestres, por ejemplo. Y que con el paso de los años me voy dando cuenta que digo, no, esto me parece que la cuestión extraterrestre separa mucho más de lo que une. Entonces, eso no tiene sentido hablar de eso. Y lo mismo que digo, haya existido Jesús o no haya existido Jesús, igual nosotros vamos a tener que entrar en nuestro sótano emocional y trabajar nuestras emociones. Entonces, de Jesús no hablo, porque separa mucho más de lo que une. Pero eso me voy dando cuenta con el tiempo. Y cuando volví al infarto hablaba sin filtro y toda la gente que estaba cerca mío, digo, todas las personas de mi vida, digo, de ese momento, empezaron a decir que yo estaba loco, pero no loco, qué gracioso, está re loco, no, está mal, o sea, un psiquiatra, ¿no? Tiene que ir a un psiquiatra. ¿Ya? ¿Y por qué te escribían entonces? No, eso estoy hablando de mis amigos, del colegio, que era con los que salía, que empezaron a decir que estaba loco, y entre toda la gente que me conocía se empezó a armar un boca en boca, sin que yo me enterase en ese momento, de que yo estaba enfermo psiquiátricamente. Y así fueron pasando, como que te diría, 2 o 3 años, hasta que a los 23, 24, de repente se empezó a armar un boca en boca de toda esa gente que sabía que yo estaba loco, gente que empezó a curiosear, ¿viste? Que se empezaron a preguntar ciertas cosas y me empezaron a escribir, o de repente me encontraba a alguien en la calle y me empezaba a preguntar qué era lo que había vivido y a charlar. Y medio que así, sin planearlo, me terminé transformando en un conferencista, digo, de hablar de estos temas. Y ahí es cuando se empezó a armar el boca en boca. Y también empecé a habitar el mundo de la espiritualidad, el mundo humano de la espiritualidad, y a darme cuenta que lo peligroso que es, ¿no? Porque de repente se empezó a armar un boca en boca y de repente me escribía una mujer de Perú, por ejemplo. Esta fue la primera vez que me enfrenté a algo así choqueante, diciéndome que se había enterado que mi música sanaba y que por favor si podíamos tener una cita privada para que le sane un cáncer, y que se venía a Buenos Aires inmediatamente. Y ahí es como decís, no, pará. Hay algo que en este boca en boca que no está funcionando, ¿no? Y ahí es cuando empiezo de alguna manera a marcar un poco más el terreno, ¿no? Porque si no, el boca en boca se dispara para cualquier lado y nada, y fue sucediendo eso, que de pronto creo que todo el mundo por supuesto que debe haber gente que sigue pensando que estoy loco de aquella época, pero con el paso de los años me fue escribiendo mucha gente de mi adolescencia y de esa época que leyeron el libro o bueno, lo que sea, ¿no? Lucas, pero ¿sabes esa gente. qué me pasa? Que cuando te empecé a escuchar en que nos fuimos de sopetón al tema, ¿no? Y no sé si las personas que nos ven, que se nos están uniendo y que se van a unir, estaban preparados para esto. Y mientras te escuchaba se me vino a la mente la película Avatar. Y se me vinieron, y creo que lo comenté la semana pasada en el programa que tuvimos con Ruth, ¿no? Del privilegio de tener a personas que han tenido ya sea encuentros con la muerte, y que han vuelto a la vida, o cosas fuertes, ¿no? Que nos han podido contar de esto. Y es como estar con el que creó, por ejemplo, la caricatura de los supersónicos. Esa persona tiene que haber tenido en su época una información
y lo tienen que haber creído loco, como te creían a ti, ¿no? Y hoy día los supersónicos para nosotros es, o sea, las escaleras mecánicas y las robotinas existen, no nos llaman la atención, ¿no? Las videollamadas de los Por supersónicos. favor. Como ahora, Por claro. favor, yo el año 99 vi esto y dije, wow, y además ponían a los personajes como con trajes de papel alusafoil, que le decimos nosotros de aluminio, para hacerlo O bien sí. futurista. Míranos ahora. Entonces digo, qué maravilla, porque lo comparo también con un astronauta que pueda haber ido a Marte, que fue a Marte y nos trae esta información y estamos aquí conversando contigo y cuéntanos qué hay en Marte. Hay agua, cómo es la vida, hay flores, ¿no? ¿Por qué no creer eso? Entonces encuentro tan bonito y invito a los que nos están viendo a abrirse un poco a eso, a no decir, ah, no, está loco, o ah, no, esto es demasiado esotérico, porque no lo es. No, para nada. Es una persona como en la película de Avatar que tiene la posibilidad de ir a otra parte y traernos una información. Y curiosamente, lo que hablábamos con Lucas antes de entrar al programa, es una información que nos viene por todos lados diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, qué maravilla, qué maravilla. Yo de verdad, cuando leí este libro, pensé que me lo había escrito a mí, ¿no? Qué amoroso, gracias. Aquí está todo lo que hemos hablado. Es novedad por como tú lo cuentas, como lo viviste, pero no es nuevo, ¿no es cierto? No, Oye, no. una cosa que sí, yo quiero que hablábamos también antes con la chica, antes de tener esta entrevista, esta conversación tan rica, que es el tema de la música y de la vibración y lo que tú haces como músico y bueno, que lo explicas en el libro, pero para entender un poco la música, las notas musicales, tienen una vibración, hay música, evidentemente hay gente que no le gusta la música metal, por ejemplo, otros que no les gusta la música clásica, pero va más allá de eso, ¿no? Oye, Mariana, Cuéntanos. Sí. y antes que Lucas diga algo, yo quiero así cortito. Hoy día puse un pequeño video porque estaba sentada en mi terraza con el computador escuchando música y justo la canción, creo que era Papache, de Lucas. Y estaba con el libro terminando, subrayando unas cosas que después lo voy a borrar, no te preocupes, Mariana. No, por favor, Oye, déjalo. No, y empezaron a llegar los colibrí. Y no solamente empezaron a llegar, empezaron a cantar. Pero así que tú dices, no, Sí. o sea, fue algo impactante que tenía que mencionarlo antes que nos metamos, porque Qué algo bello. pasa Qué lindo. con esta música. Qué Dale. lindo, gracias por compartírmelo. Ah, Sí, sí, la música, bueno, es el sonido es algo maravilloso porque, digo, la música es como el fuego, ¿no? Digo, no, es de otra realidad y no puede vivir en este plano, en la tercera dimensión, en la materia, no puede vivir por sí sola, digo, necesita algo que lo invoque, ¿no? Que lo traiga. En este caso, el fuego, una madera, lo que sea, pero la música necesita un objeto material que suene, ¿no? Que hacerlo sonar. Y la particularidad del sonido, básicamente lo que tiene es que cuando una nota suena, por vibración, busca que todo lo que hay en ese ambiente empiece a vibrar en la misma frecuencia que esa nota que está sonando. O sea, si yo agarro un cello, por ejemplo, cualquier instrumento, y toco una nota, esa nota empieza a vibrar, a mover las partículas del aire y busca que todo lo que hay en esa habitación empiece a vibrar en la misma frecuencia que esa nota. Entonces, por eso es que la música nos transforma literalmente. No da lo mismo escuchar una música que otra, porque nosotros nos convertimos en eso que estamos escuchando, de alguna manera. Y cuando yo era chico,
el piano que habíamos podido comprar con mi familia, con mi hermano, era un piano que tenía la arpa rajada. Y al tener la arpa rajada, era un piano barato, no se podía afinar en 440 hercios, que es donde se afina toda la música hoy en día, ¿no? Toda la música que podamos escuchar está afinada en 440 hercios. Los hercios, para que se entienda, es una medida que desarrollamos los humanos para medir la vibración, ¿no? Para medir la frecuencia. ¿Cuántas veces corta en un segundo el cero, o sea, del polo positivo al negativo, una onda de sonido? No importa, al margen. Y mi piano, lo más agudo que podía afinarse eran 432 hercios. O sea, 8 hercios por debajo de la afinación universal, ¿no? de nuestro sistema social o musical. Y para mí eso fue una desgracia, literalmente. Porque yo en el conservatorio estudiaba música y a mí me tomaban los dictados melódicos en 440, pero yo en mi casa tenía mi instrumento en 432, o sea, desafinado de los exámenes. No podía tocar ningún disco. Si yo quería sacar un disco de oído de los Beatles, de lo que sea, no podía porque mi instrumento estaba en otra realidad paralela a la de los discos. Y fue una desgracia para mí, ¿no? Y siempre peleándome con mis papás, haciéndolos culpables de mi desgracia, hasta que cuando tuve el infarto comprendí que era el sonido, que era todo esto de lo que hablo también, de la afinación, y comprendí que, bueno, que todo lo que nos sucede en nuestra vida es por algo. Y lo que pasa es que nosotros no tenemos la conciencia para comprender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero si lo estamos viviendo es porque lo hemos atraído. Y vos fíjate lo que es la vida, el universo, el karma, el destino, que hoy me dedico a hacer música en 432 hercios. Y yo me pasé sufriendo 8 años de mi vida peleándome con mis papás porque mi piano estaba en 432. Y hoy hago música en 432. O sea, podría haber disfrutado de mi piano esos 8 años de mi vida en vez de haberlo padecido, ¿no? Pero bueno, digo esto al margen porque esto nos sucede en la vida, ¿sí o no? Oye, Con Lucas, todo. Lucas, Absolutamente. a todos les va a agradar la música en esa vibración, en 432. No, porque para que se entienda qué es la afinación en 432, sin ir sin tanta vuelta, se puede ver en un experimento simático, que en los experimentos simáticos lo que se hace es, se experimenta a través del sonido en la materia, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, para que se entienda, todo lo que existe en el universo es luz, sonido y forma. Todo Esta sonido taza tiene una también. luz. La taza, por Sí, ejemplo. sí. Ya, para explicarlo así a prueba de... Ya. Total. Forma, luz y sonido. Eso es lo que hay en la materia. Toda luz tiene un sonido, toda luz tiene un sonido, todo sonido tiene una forma, una geometría, toda forma tiene una luz. Entonces, cuando vos en estos experimentos experimentás con sonido, en definitiva lo que tratás de ver es la forma o la luz de ese sonido. Entonces, por ejemplo, se hace una lámina de metal, se pone una lámina de metal. En YouTube hay muchos experimentos de esos. Se le pone un parlante abajo que hace vibrar a la lámina de metal en la cantidad de hercios que vos quieras, o sea, en la nota que vos quieras, y le tirás sal o arena o algo granulado. Entonces, vos haces sonar una nota La, por ejemplo, en 440 y se forma una estrella. Cuando movés la placa de metal, se forma una estrella, aparece la forma de ese sonido y no lo podés creer porque decís, wow, qué loco que el sonido esté formando una geometría tan bella, tan perfecta, digo, ¿no? Pero vas a ver que hay granos de sal que no llegan a donde tienen que ir. O sea, hay granos de sal que quedan dispersos. De repente una línea recta de la estrella queda inconclusa y no se une, o los vértices de las puntas de esas estrellas quedan abiertos. Bueno, desparramás la arena o la sal
haces sonar la misma nota, pero afinada en 432 hercios, y se forma la misma estrella, porque es la misma nota, pero no hay ni un solo grano de sal que quede fuera de la geometría. Todas las... Pero ¿cómo cachaste eso, por favor, Lucas? ¿Cómo nos afecta? O sea, ¿cómo...? Bueno, eso, lo que sucede con el 432 hercios es que es la afinación del equilibrio. Es como cuando en 432 hercios es la afinación en donde el circuito cierra, ¿no? La energía circula de manera perfecta. Entonces, de hecho, por donde le entremos a la afinación en 432 hercios es perfecta. No sé si han escuchado hablar de Tesla, que habla sobre los misterios del 3, del 6 y del 9. Dice que si vos comprendés los misterios del 9, comprendés los misterios del universo. Y la afinación en 432 hercios, cualquier nota siempre da 9. 432, 4 más 3 más 2 es 9. Si vas a la octava que le sigue, que es 864, si sumás 8 más 6 más 4 te da 9, y así cualquier nota te da 9. Si vos afinás en 440 hercios, que es donde se afina toda la música, cada nota te da un número distinta. No es armónica entre sí esa afinación. En 432 hercios los armónicos enlazan de manera perfecta. Por eso te quería preguntar, porque ayer estuve con una amiga celebrando el cumpleaños de mi hijo, y estábamos escuchando música, entonces había un jazz y después, y ella con cada música me decía, no, me carga el jazz porque me pone como frenética, después esta otra me pone como que... Y es cierto, hay distintos tipos de música, ¿no es cierto? Pero cuando escucho tu música, hay otra sensación. Entonces la pregunta es, te la vuelvo a hacer, ¿a todos ese 432 nos va a acomodar porque es como volver al equilibrio? Y la otra es, sí, nos puede gustar un ratito, otro rato no. Hay más disparidad, como esto que tú decías de la estrella, ¿no? Que se forma la estrella, pero no en su totalidad. Claro. Lo que pasa es que hay gente que no quiere responsabilizarse. Hay gente que todavía no quiere comprender que la realidad es subjetiva. Y hay gente que no quiere comprender que todo lo que sucede en tu vida es porque lo creaste vos, de manera inconsciente. Pero todo lo que sucede en tu vida es una extensión de lo que vos sos. Entonces, si no te gusta lo que hay en tu vida, cambia tu vibración, hacé consciente tu inconsciente, porque si no te gusta lo que hay en tu vida, tenés que encontrar el imán inconsciente que está atrayendo eso que hay en tu vida. Hay gente que quiere seguir echándole la culpa de su propia desgracia al presidente de turno, a su pareja, a su mamá, a lo que sea. Entonces, a esa gente el 432 hercios es probable que no le guste porque los enfrenta a su propia mierda, ¿no? Y quiero decir, la gente que está en un camino espiritual o en un camino de autoconocimiento, de desarrollo personal, generalmente comprenden esto y quieren herramientas para enfrentarse a su mierda, porque comprenden que cuanto antes sanen o trabajen su mierda, más felices van a ser y van a poder acceder a distintos niveles de paz, de plenitud y demás, y saben que la salida es hacia adentro, y bueno, y todo esto. Pero entonces hay gente que no va a disfrutar de la música en 432 hercios. De hecho, a mí me sucedía cuando recién empezaba a dar conciertos, porque en los conciertos que yo hago, la gente viene y o se acuesta, cierra los ojos y entra hacia adentro, porque se mueven muchas cosas y es un trabajo terapéutico interno. La gente no viene a verme a mí como toco el piano, ¿no? Viene a hacer un trabajo interno y a estar consigo misma a través del sonido. Y al principio sucedía que de repente venía la mujer que está haciendo un cambio en su vida y quería que su marido también haga ese cambio y lo traía de los pelos al marido a un concierto. Y de repente en la mitad del concierto el marido se empezaba a sentir mal y vomitaba, ¿viste? Y se quería ir y se iba, porque de repente hay un choque de frecuencia, de vibración. Y como dije hace un rato, el sonido de alguna manera busca transformarte. Y si vos presentás resistencia
ante esa transformación va a haber un choque de frecuencias y no la vas a pasar bien. Es como si vos vas toda la música que hay tiene un objetivo, digo, y por algo está, digo, y si sucede es porque es parte de lo que estamos viviendo, pero digo, el reggaetón mueve una energía muy sexual, por ejemplo, y si vos no te sentís cómoda con esa energía y no tenés ganas de salir a tener sexo con cualquier persona, ni tampoco tenés ganas de estar caliente, ¿no? Perreando, si vas a un lugar donde hay 6 horas seguidas de reggaetón, seguramente también te vas a sentir incómoda. Y tiene que ver con una cuestión vibracional y de frecuencia. No solo de gusto, ¿no? No solo, que a mí no me gusta esa música. No, totalmente. De hecho, es más, o sea, hay gente que de repente comprende que es esto del 432 Hz y quiere escuchar a los Beatles en 432 Hz o quiere escuchar a Luis Miguel en 432 Hz. Y cada música fue grabada donde fue grabada por algo. Vos no podés poner una canción de Luis Miguel en 432 Hz, porque a mí me encanta, digo, la música de Luis Miguel, pero las letras, que tienen una cuestión cultural bellísima y demás, no tienen nada que ver con el 432 Hz. O sea, de repente si vos cantás afinando en 432 Hz una letra que dice, si te vas de mi vida se termina, volvé, porque sin ti no puedo vivir, te necesito para seguir respirando. Entonces, de pronto, eso es un choque de frecuencia con el 432 Hz que te está diciendo, vos sos completo individualmente, no necesitas nada ni nadie para ser feliz, andá hacia adentro a encontrar quién sos verdaderamente. Entonces, hay un choque de frecuencia de información que eso solo puede terminar en dolor de cabeza, en malestar. Por eso, digo, no toda la vida tiene que ser en 432 Hz. Hay momentos para distintos estilos de música, porque digo, nosotros como sociedad somos hijos de esta sociedad, nosotros, y tampoco vamos a pretender estar las 24 horas del día en equilibrio, haciendo OM y amando. De repente por ahí queremos ver un partido de fútbol y querer que gane Argentina contra Chile, después empatan, ¿no? Pero, digo, y ustedes que gane Chile, ¿no? Pero digo, y a lo mejor en ese momento, digo, no es momento para poner música en 432 Hz. Y está bien, digo, la vida se va moviendo, ahí todavía no somos una sociedad que amemos las 24 horas del día. El 432 Hz te invita a la fuerza a amar. Y si vos no querés amar, va a haber un choque de frecuencias, ¿no? Y Lucas, y bueno, la gente, toda la gente, para que sepan, pueden encontrar tu música en YouTube, tienes una página web, además también tú haces charlas, conferencias, o sea, aquí no hay excusas para conocer y indagar más en lo que es la frecuencia, también pueden comprar tu libro, entender. Esto también, bueno, tu música no tiene letras. También la letra, ¿no es cierto?, también influye, o sea, tiene una influencia en eso que decías tú, como la canción de Luis Miguel, así como estas cosas dramáticas, o sea, son mensajes muy potentes. ¿Tú decidiste no ponerle letra? ¿Has pensado en poner letras en tu música o no? Bueno, yo desde chico siempre compuse con letras y cuando tuve el infarto comprendí todo esto del sonido y también comprendí que yo quería utilizar la música como una herramienta para ir hacia adentro, como una herramienta para acompañar a las personas a encontrar quiénes son verdaderamente. Y comprendí que el lenguaje, volvemos a lo que hablábamos antes del vivo, el lenguaje nos limita, nos condiciona y para encontrar quién somos verdaderamente no puede haber límites. Porque el mensaje de repente necesariamente, o sea, lo que sucede, entiendo, ¿no es cierto?, nos puede ir mostrando, pero lo que sucede también adentro de nosotros, o sea, la búsqueda es hacia adentro. Sí, absolutamente. Oye, Sí. ¿Por qué es tan necesario? Porque hay personas que
que me dicen, ¿y para qué, no? Pero ¿por qué es tan necesario encontrarnos y conocernos? Sí, yo digo, me dedico a la música, por supuesto que hablo mucho y cuento muchas cosas y demás, pero volviendo a que dijeron algo de astrología, tengo el Sol en conjunción Mercurio, naturalmente voy a hablar, pero creo que También. utilizo la... Sí, comunicadores, a full. Géminis. Pero digo, comprendí que nosotros como sociedad, cuando nacemos, cuando una persona nace, empieza a desarrollar un ego, una personalidad, y ese ego, que es la personalidad en definitiva, está entrenada y educada por un sistema social, por un sistema cultural de un país, de una familia, y naturalmente lo que empieza a pasar es que el alma se empieza a moldear en esa personalidad y el ser, digo, quienes somos, creemos que somos esa personalidad. Y entonces sucede y está bien, digo, la personalidad y todo, pero la única manera de ser feliz, de ser pleno, es quien sos verdaderamente. Entonces, yo lo que quise hacer es, dedico mi vida, y sobre todo con la música, a acompañar a las personas a tener un instante de tratar de comprender quiénes son, más allá de lo que la sociedad les dice que son. Por eso también en la presentación digo, no, yo no soy músico, hago música. Porque si no, ya me estoy poniendo un rótulo egoico que me desconecta de quién soy verdaderamente. Y a lo mejor si yo todo el tiempo digo, soy músico, soy músico, soy músico, soy músico, de repente por ahí en 3 años, el alma que soy me pide a gritos dejar de hacer música para ponerme a pintar, porque es el momento de mi vida de pintar, y como me nombré tanto músico, 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 a lo mejor no la veo, no escucho lo que el alma me dice y de repente no voy a saber por qué estoy sufriendo, pero estoy sufriendo. Y es porque no me permito ver que ya la música no es más para mí. Y lo que comprendí es que nosotros no somos nada y somos todo al mismo tiempo, y que la clave para estar de alguna manera plenos y felices es no estar atados a nada y poder fluir con lo que el ser, con lo que el alma va queriendo realizar. Y me parece que los rótulos nos limitan, ¿no? Nos limitan, nos atan. Por eso es que me parece que es muy importante comprender quién soy, más allá de lo que la sociedad dice que soy, porque si no, no voy a saber por qué, pero no voy a ser feliz, ¿no? Lucas, yo quiero preguntarte porque tú viviste esta experiencia a los 20 años de este infarto y fue como un intensivo brutal, o sea, impresionante. Hiciste un doctorado, un posgrado, un magíster, todo en un instante indefinido, ¿no es cierto? Eh, bueno, hay gente que pasa la vida indagando y buscando y yo creo que intuyo que es más simple de repente. ¿Qué mensaje puedes darle a la gente que da lo mismo la edad que tenga? No, nunca es tarde para poder encontrar, porque yo creo que No, hay por supuesto. muchas películas y mentiras que nos vamos contando, entonces, o miedos, estas creencias también de las cuales estamos afirmados. ¿Cómo poder trabajar esto? Sí, por supuesto, ¿no? Siempre es temprano para ir hacia adentro, y de hecho hago un paréntesis con esto. Mucha gente me dice, ay, pero yo no tuve un infarto, no tuve la suerte que tuviste vos o algo así. Y la realidad es que cada quien tiene su camino, digo. Aparentemente, cuando yo cuento todo esto, digo, y la gente que lee y demás dice, qué maravilla, a mí me encantaría también. Pero digo, todo lo que algo tiene de bueno lo tiene de malo, digo, ¿no? Porque el bien y el mal, que es una expresión cultural, pero digo, son las dos caras de una misma moneda, y como siempre hablo, el universo no es dual, sino que es trino, siempre están los 3 aspectos que componen al uno, ¿no? Entonces, la luz no está separada de la oscuridad, sino que están en equilibrio, y ese es el tercer
aspecto de la Trinidad siempre está el polo negativo, el polo positivo y el polo neutro, que es el equilibrio entre esos dos aspectos. Entonces, donde hay algo bueno, en la misma medida está lo malo, ¿no? Entonces, si analizamos cualquier aspecto de nuestra vida, no hay mal que por bien no venga, no hay bien que por mal no venga. Y a mí, por ejemplo, la situación del infarto, que digo, es lo que álmicamente yo elegí para vivir y toda esta información y demás, me costó la adolescencia, literalmente, porque de repente yo perdí el apetito sexual, perdí el apetito social y que con el tiempo lo fui volviendo a despertar porque soy humano, porque estoy en un cuerpo biológico y todo. Pero de repente me perdí todo eso que la mayoría de la gente vivió, ¿no? Que son los 20. Yo a los 20 comprendí que no necesitaba nada ni nadie. Y de repente viví sin nada y sin nadie durante mucho tiempo. Y entonces digo, también tiene su lado que hoy en día me doy cuenta que de repente vivo algún apetito y es un apetito que me lo salteé, ¿no? En esa época. Y bueno, y ahora soy un grandulón enfrentándome a ese apetito, ¿no? Entonces digo, cada quien carga su propia mochila, ¿no? Pero bueno, sí, siempre es temprano y me parece que es el único camino. Yo siempre digo que, más allá de la espiritualidad, yo creo que la diferencia entre vivir una vida prestándole atención al desarrollo personal o a la espiritualidad, o no hacerlo, digo, en definitiva es expandir la conciencia por las buenas o expandir la conciencia por las malas. Porque en definitiva, la vida está diseñada para que siempre hagamos consciente a nuestro propio inconsciente. Porque el objetivo de ser humanos, de estar aquí en la Tierra, es hacer consciente a nuestro propio inconsciente. Entonces, la diferencia de practicar esto que llamamos espiritualidad, entre comillas, es que de alguna manera todos los días haces el ejercicio, practicás el ejercicio de ir hacia adentro y preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué estoy buscando cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo? Digo, pero si vos no te haces esas preguntas, de repente un día te echan del trabajo, ¿no? Vas a trabajar como si nada, te echan del trabajo, te destruyen el autoestima en un segundo, te pasás a lo mejor 1 año y medio deprimido hasta que te das cuenta que ese trabajo no lo disfrutabas, que ese trabajo era una mierda para vos y que tu sueño era hacer otra cosa. Y a lo mejor una persona que practica la espiritualidad, la introspección, el ir hacia adentro y preguntarse, no lo tienen que echar del trabajo y pasar 1 año y medio deprimido porque le rompieron el autoestima. Simplemente un día se da cuenta que ya no disfruta más de su trabajo y empieza un camino para cambiar de profesión, de trabajo, lo que sea, y no vive esa experiencia dolorosa. Pero siempre por las buenas o por las malas vamos a terminar aprendiendo, siempre. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que está tan negada a ir hacia adentro y a preguntarse quién sos, quién soy, y comprender esto que decía Chica, de por qué es tan importante reconocer quién somos verdaderamente, digo, el alma, es por esto mismo, porque digo, hay gente que no hace este ejercicio y se tropieza con la misma piedra 20.000 veces. Y cuando te das cuenta, ese dolor se transformó en sufrimiento y ese sufrimiento se transformó en un estado de ánimo y de repente pasas tu vida dándote la vuelta ahí. Sí, Oye, deprimido, ¿no? oye, Esa es la diferencia. en este libro, Sí, ¿no? en este libro Muy claro. maravilloso, que me encantó, o sea, de verdad. No. Y no Está tan claro, además, Sí. lo que dice Lucas, está súper claro. Yo creo que yo por eso te decía que cuando lo leí la primera vez, hace 2 años, y ahora lo vuelvo a tomar, este libro
que tiene que ver con estas conversaciones que hemos tenido desde hace justamente un año con la chica, en que siempre terminamos los invitados, el resumen es conectar desde el corazón. Invitados de todo tipo de invitados e invitadas, o sea, no, profesiones, temáticas, súper distintas y siempre es conectar desde el corazón. Y este libro yo creo que, o sea, lo que viviste, que en algún momento puede haber sido muy doloroso para tus amigos, para tu familia, también quizás para ti, es un regalo para la humanidad. O sea, de verdad, gracias también ahí a tu ángel de la guarda que te mostró también ese camino. Oye, Y que la gente que no cree en los ángeles me da lo mismo, pero yo sí, ya. es que yo quería mencionar dos capítulos que son de alto impacto. Bueno, son todos de alto impacto, pero quizás me hicieron un clic y maravilloso. Propósitos de vida, ¿por qué nacemos en la Tierra? Que era un poco lo que acaban de explicar, ¿no? Pero el que encontré así como, wow, eran las familias álmicas y las almas afines. Y como tú explicas ahí que como tú eliges, ¿no es cierto? Y como tú eras, eh, por ponerlo con palabras simples, tú lo vas a explicar mejor, ¿no? Pero como tú ibas a ser un alma sensible y todo, necesitabas elegir a tus papás que fueran así. Entonces, cuando empiezo a leer esto, me puse a pensar en mujeres que han sido abusadas, por ejemplo, y que si uno lo entendiera con ese amor, con esa mirada, de que nosotros elegimos casi vivir esas situaciones y que es impactante que uno lo diga, ¿no es cierto? Porque se me van a tirar todo encima, no, yo no elegí que me abusaran o que me violaran, qué sé yo, pero cuando lo entiendes desde el amor, cambia todo. O sea, Todo, por todo. favor, cuenta un poco de ese capítulo porque de Sí, verdad... eso y justo el ejemplo que pones es justo de los ejemplos que siempre son más chocantes, ¿no? Porque a veces se cree que cuando uno dice que la persona eligió, que digo que vivir esa experiencia, en verdad no es la persona, es el alma. No tiene nada que ver con la personalidad. De hecho, el alma habita infinitas dimensiones al mismo tiempo y hay un yo de tercera dimensión, que es el cuerpo físico, hay un yo emocional, hay un yo mental, hay un yo astral, digo, hay muchos niveles de yo y justamente la espiritualidad lo que nos invita a hacer es a despertar cada vez más alma en el cuerpo, que es expandir la conciencia, ¿no? Hacer consciente al inconsciente. Por eso el libro le llamé La luz de la conciencia. Pero con respecto a esto, digo, yo creo que lo más difícil es comprender que viviendo en esta realidad hay que practicar el equilibrio entre la espiritualidad y la materia, entre existe el tiempo y no existe el tiempo, entre el dinero y el no dinero, digo, ¿no? Y con respecto a esto de lo de la violación y demás, hay que comprender también, digo, que aquí vivimos en un sistema y cuando uno comprende de que la experiencia de vivir una violación la eligió el alma para que la personalidad aprenda y crezca y demás, eso no quiere decir que el violador no deba entrar en un sistema de aprendizaje que podríamos llamar cárcel o lo que sea. No quiere decir eso. Pero sí, lo que yo comprendí en el infarto es que según lo que álmicamente necesitaba experimentar acá, en esta realidad, en lo que llamamos tercera dimensión, elegí un árbol genealógico que me iba a manifestar mi propio karma, ¿no? Porque en definitiva, si vos tenés un padre golpeador, por ejemplo, el hecho del padre golpeador habla mucho más de vos que del padre golpeador. Después el padre golpeador deberá trabajar lo suyo, pero a vos te toca tu parte
de por qué has elegido vivir la experiencia de ser golpeado, digo, ¿no? Y eso es hacer consciente. Entonces, yo comprendí en el instante del infarto haber elegido nacer en Argentina, haber elegido el colegio al que fui, y no porque, digo, siempre cuando digo que elegí nacer en Argentina, porque digo en el libro, digo eso, y siempre me preguntan, ¿y por qué en Argentina, no? Y no hay una explicación rápida para eso. Digo, Argentina tiene una historia como organismo vivo que me calzó perfecto en mí, porque me entrega un montón de dificultades a nivel personalidad y me entrega un montón de talentos y de dones también. Y era lo que calzaba perfecto para que el alma experimente en esa personalidad que significa ser argentino, ¿no? Y a lo mejor me venga bien nacer en otro sistema cultural, ¿no? Lo mismo nacer como Latinoamérica, ¿no? Digo, nosotros los latinoamericanos tenemos siempre un complejo de tercermundista. Eso moldea la personalidad, eso moldea a la personalidad. No da lo mismo nacer en Alemania que en Sudamérica, ¿no? Ya te tenés que enfrentar a la autoestima baja, ¿no? Es como, bueno, y sí, no, de una, ¿no? Te tenés que enfrentar a la autoestima baja, que yo, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué es eso? Y bueno, y así es como elegimos un árbol genealógico, ¿no? Así es como elegí nacer en la familia que nací, así elegí vivir la experiencia de que mi hermana desencarne, que transformó mi vida literalmente. Y bueno, así es como nos vamos eligiendo. Y literalmente en el punto que estamos hoy en día como humanidad, nadie se conoce con nadie por primera vez a nivel álmico. Ya todos nos venimos cruzando, digo, en nuestro árbol genealógico. Por lo menos yo, con las personas que comparto mi vida cotidiana, en el instante del infarto, comprendí venir moviéndonos desde siempre, ¿no? Desde siempre, juntos. Y es más, es paradójico hablar de tiempo en esto, porque a nivel álmico no existe el tiempo, entonces no hay vidas pasadas o vidas futuras. Están todas sucediendo al mismo instante. Y bueno, es como que cada familia álmica, por así decirlo, entre comillas, está trabajando algo en particular, que es lo que aquí, como árbol genealógico, los Cervetti, estamos haciendo lo que podemos con el paquete que tenemos, ¿no? Y bueno, y eso es algo... Sí. Esto en el fondo también es lo que estás diciendo, súper clave para la gente que está escuchando, porque en el fondo es preguntarse sobre qué en el fondo en cada situación o en el cotidiano, ¿qué es lo que me tiene hoy aquí? ¿Por qué elijo estar aquí? Es preguntarse, yo creo que ahí es donde se puede iniciar ese viaje al interior. Sí, total. Y yo lo que creo que, digo, como importante para cerrar esta idea, no es importante quedarse en lo fenoménico de por qué el alma eligió nacer en cada lado, sino comprender que estás ahí por algo, ¿no? Y que ese algo que, digo, acá en Argentina, digo, por ejemplo, están las cosas muy mal en este momento, ¿no? Más allá de la pandemia. Económicamente, una devaluación feroz, inflación, no todos, pero muchos argentinos diciendo Argentina no tiene futuro, este país con ya está, desapareció. Sí, no tiene futuro, literal. Y mucha gente está emigrando, se está yendo a Argentina. Y yo digo, por ahí en tu camino está emigrar, por ahí en tu camino está emigrar, y es parte, si lo decidís, es porque es parte de tu camino y demás. Pero emigrar tiene un trabajo muy fuerte, ¿no? Para hacer, porque de repente es como, imagínate una célula del hígado que diga, yo no quiero ser más célula del hígado y me quiero ir a ser célula del corazón. Como, pero vos sos célula de hígado, ¿entendés? Entonces, si Argentina es un organismo vivo, si Argentina anda mal económicamente, vos estás mal económicamente, no Argentina, porque Argentina es un organismo vivo que está compuesto por cada uno de los argentinos. Lo mismo pasa con Chile, con los chilenos. Entonces digo, la situación
que uno está viviendo como país, no importa si la elegiste álmicamente o qué, pero comprender que es parte de lo que yo soy. Entonces, ¿qué hago con eso que me está sucediendo como organismo, no? Sí, y cómo lo vivo y cómo las frases que se dicen tan fuertes. Acá en Chile estamos viviendo un año de elecciones y polos súper opuestos y con mucha agresividad. En vez de decir o de que las frases sean constructivas, hay mucho de pelea. Hoy día hablaba con una amiga periodista y le decía, pero tú no enganches ahí, no enganches en este pesimismo, en esto no, nos va a ir mal, no, nos va a ir bien, es un proceso de cambio, hay enfrentamientos, sucede esto, pero todos queremos que esto sea para mejor. Entonces, como también invitación a mirar la importancia del lenguaje, así como la importancia de la vibración. Totalmente. Si no es como una profecía autocumplida, ¿no? Claro. Es como uno crea la realidad y si pensamos negativamente, bueno, pues nada bueno va a suceder en nuestra vida, ¿no? Literalmente. Así es. Oye, ya estamos Sí. casi en la hora, da para mucho más. Esto de vivir en la Tierra con este tiempo lineal y acotado no me gusta. Sí. Qué ganas de estar en esa otra dimensión, ¿no? Pero bueno, Lucas. Están aquí. Todas las dimensiones están al unísono. Depende de si nosotros expandimos la conciencia para habitarlas o no. Y a veces, hago este paréntesis porque muchas veces, la espiritualidad se termina transformando en una especie de vía de escape, ¿no? De la realidad tan dolorosa. Y yo digo, si vos te querés ir al medio del monte a meditar y a estar desnudo amando las 24 horas del día, genial, está buenísimo, pero que no sea porque el sistema te derrotó y no querés enfrentarte más al sufrimiento. Yo me imagino a un Cristo, a alguien o a un Buda iluminado, digo, estando en el medio del caos y estar amando. No en la montaña con 28 grados de temperatura y todo bien, ¿no? Como pudiendo estar en eje, en equilibrio cuando está todo mal. Y yo creo que ese es el desafío de la espiritualidad, ¿no? Bueno, Hoy ha sido un programa maravilloso. Lo vamos a dejar amarrado para otra, porque de verdad Sí, nos quedamos sí, cuando quieran. Con gusto a Para poco. mí es un gusto. Con gusto a poco. Chica, demos la página web de Lucas. Demos la página web de Lucas para que la gente que quiere saber más de Lucas se meta a investigar también en YouTube. Lucas Cervetti con 2 T. Chica, ¿podéis mostrar el libro nuevamente? Sí, claro. Así bien pegado a la pantalla. Y la música está en Spotify, es de verdad preciosa. Como les conté, llegaron muchos picaflores y no llegaron en silencio. O sea, le pusieron letra a la música de Lucas. Qué hermoso. Lucas, te quiero agradecer, de verdad es un privilegio. Bueno, ustedes. Exquisita conversación. Sí. Exquisita. Mariana, ¿quién tenemos en la próxima semana? ¿Sabemos? Sí, Mónica de Simone, y vamos a hablar, ella es astróloga, hay muchas cosas, hace muchas cosas, no es... No tenemos. Yo aprendí en esta reunión, en esta conversación con Lucas, no. Ella hace muchas cosas. No tenemos a la Mónica de Simone, tenemos a la Rosario Nieto. No, ¿me equivoqué? Te equivocas. ¡Oh! Es que pensé que era 17 de junio, chica. ¡Me equivoqué! Ya, di tú entonces. Somos humanas, estamos aquí en la Tierra, ¿no? No, vamos a estar con Rosario Nieto hablando de Huertos. La botica en el jardín, o el jardín de la botica. Así que va a estar entretenido. Lucas, nuevamente agradecerte. Tenemos como 2 segundos si quieres despedirte. Yo por mi lado ya estoy lista. Así que te dejo. Ay,
Qué lindo, gracias a ustedes, un gustazo. Y bueno, compartirles eso, que toda la música que hago la encuentran en Spotify, YouTube o cualquier medio de streaming, cualquiera, está en todos. Y en mi página de internet pueden encontrar más información. Ahí también tengo un curso online de 11 clases, donde un poco despliego las reglas de este juego que llamamos vida, yo lo llamo así. Comprender cómo funciona este juego pues nos hace jugarlo de una manera más libre y bien. Y bueno, eso, y el libro en todas las librerías. Y que amo Chile. Ya, oye, tenéis que venir de nuevo, ¿ah? Sí, sí. Vamos a hacer algo grande. Ya. Sí, sí, total. Total. Adiós. Un abrazo, gracias por acompañarnos y sigan cuidándose. Un besito.